Pascua y el alimento. Dice la palabra de Dios que tú eres el pan que descendió del cielo. Eres ese banquete, Señor, que descendió del cielo para nosotros. Agradecidos estamos, Señor. Ten misericordia de este tu siervo. Gracias, porque hasta aquí nos has traído. Tú eres muy bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si de pronto alcanzamos a ver, yo tengo acá en mi mano un diccionario de la lengua española y me puse a mirar realmente la primera palabra del diccionario de la lengua española, pues es la A. Y entonces vi que la primera palabra que está aquí dice que es abacá. Abacá. Y me fui a la última y me sorprendí muchísimo porque encontré suela. La última palabra de este diccionario, si lo podemos ver, es suela. Pero lo que me llamó la atención es que es suela con S. Parece ser que el diccionario nos quiere enseñar a nosotros la diferencia entre suela con Z, que es o que sirve para, es una herramienta de carpintería que sirve para labrar la madera. Y la suela con S es una parte del calzado que toca el suelo, o sea, un pedazo de cuero. Esto es el diccionario. Y cuando nosotros tenemos alguna duda de alguna palabra, lo abrimos y ella nos da la definición. Pero saben, mis hermanos, que a veces nosotros utilizamos la palabra de Dios como si fuese un diccionario, donde alguna persona tiene una idea, busca un versículo sobre eso y basa su teología o su pensamiento en esa palabra, en ese versículo. Hemos visto, por ejemplo, Juan 3:16, Malaquías 3:10. Ahorita en estos tiempos hay un versículo de Isaías muy renombrado. Pero debemos recordar que la palabra de Dios es un libro. Tiene un autor y es Dios. Pero también vamos a ver que son muchos libros y vamos a estudiar uno por uno, porque ellos revelan la mente y el corazón de su autor. Un autor que manifiesta una historia coherente, calculada de principio a fin, que no es cualquier autor. Y nosotros nos dio la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿no nos parece hermoso que un Dios de revelación pone sus pensamientos en nuestras manos con el propósito de no vivir como nosotros queramos y nos muestra y nos enseña por qué estamos aquí? Él sabe por qué y para qué nos creó, pero a su vez está compuesto por 66 libros. Fueron escritos por autores humanos que no siguieron un dictado. Sencillamente, el Espíritu de Dios utilizó su trasfondo, su personalidad, para comunicar su multiforme, variada sabiduría y su gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a estudiar uno a uno los libros de la Biblia. Hace poco una personita muy especial me hacía una pregunta. Me decía, bueno, pues realmente, ¿para qué fuimos creados? Y entonces siempre que hacen una pregunta acerca de Dios, pues creo que tenemos que transmitir su pensamiento, su palabra. Cualquier otra cosa sería humanista o sería personal. El yo creo, el yo pienso, el a mí me parece. Vamos por un momento, por favor, mis hermanos, en nuestras Biblias a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Dice así la palabra del Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
Versículo 27. Con el propósito que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Recordemos una cosa, mis hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice para, debemos parar, hacer un alto, poner con propósito, y ese es el propósito por el cual Dios a nosotros nos creó, con el propósito que lo busquemos a Él. ¿Qué pasó? Ahora bien, nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron al Creador y siguieron a Satanás y crearon una división bastante grande entre Dios y su creación. Pasaron, como siempre lo he dicho, hay dos familias. Dios ve dos familias. Una son los hijos de Dios, como lo manifiesta en toda su palabra, y otra son los hijos del diablo. Juan capítulo 8 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre esas hacéis. Él ve dos familias. También ve hijos y ve criaturas. En este preciso momento, la división entre Dios y sus criaturas provocó que Dios, a través de su descendencia, todos pecáramos. ¿Es injusto? Para nada. Vamos a mirar por un momento lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué estamos viendo todo esto, mis hermanos? Porque realmente, si no tenemos un trasfondo del por qué Dios necesita decirme a mí personalmente esto, en este tiempo no voy a entender muchas cosas. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice así la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y más adelante en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice Dios en su palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el Dios de toda criatura envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso lo hemos visto en Gálatas capítulo 4, y morir por nuestros pecados. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su sangre, en su justicia, por su paciencia, pasó mis pecados y los pecados de todos nosotros. Mis hermanos, el pecado no solamente afectó la moralidad del hombre, también su intelecto, su inteligencia. Es muy importante que nosotros entendamos esto porque a veces tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, pero ¿realmente la tenemos en nuestro corazón? Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como el hombre y la mujer fueron creados para tener esa comunión con Dios y su razonamiento fue oscurecido, necesitamos la infalible, la segura, la verdadera, la luz de la palabra de Dios. Cada vez que yo hablo con una persona, lo primero que hago es decirle, ¿estás a cuenta con Dios? Realmente si tú hoy, en la situación en cual nos encontramos, estamos en el arca, nuestra familia, todos estamos encerrados, ¿realmente estás listo para encontrarte con tu Señor y tu Salvador?
Siempre lo hemos dicho, mis hermanos, una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. Cristo tu Señor, Cristo tu juez. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos puesto en el ADN un programa para operar bajo la revelación de Dios. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y eso es lo que necesitamos saber de Dios. Porque esto fue lo que más Dios se complació. Por eso fue que nos dio su palabra escrita. ¿Para qué? Con el propósito de que todo hombre sea enseñado, corregido, entrenado en justicia y completado para toda buena obra. Eso dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por eso, mis hermanos, lo que vamos a hacer es, para algunas personas, vamos a retomar nuevamente el tema, pero para otras es como comenzar. Mis hermanos, la Biblia es la perfecta palabra de Dios. Eso lo dice el Salmo 19, 7. La Biblia es la verdadera palabra de Dios. Eso lo dice el Salmo 119, 142. La Biblia es la correcta palabra de Dios. Salmo 119, 7. La Biblia es la fiel palabra de Dios. Eso lo dice el Salmo 119, 86. Y la Biblia es la eterna palabra de Dios. Salmo 110, 89. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero esto llega a ser un trabajo muy difícil e inentendible si el verdadero maestro no nos enseña. Nosotros somos vasijas de barro en sus manos. Pero si el Señor, el Espíritu Santo de Dios, no nos enseña y nuestros oídos están atentos y nuestros corazones dispuestos, se va a convertir en un curso más, en un estudio más. Vamos por un momento, por favor, a Juan capítulo 6, versículo 45, por favor. Juan 6, 45. Dice Juan capítulo 6, 45. Voy a dar un minuto para que mis hermanos todos estemos allí. Juan 6, 45. Juan 6, 45 dice así: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Realmente Él es el maestro. Efesios capítulo 5, versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Entonces, número 1, ¿quién va a ser nuestro maestro? El Espíritu Santo. Número 2, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes que mora el Espíritu Santo en nosotros? Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable a Dios. Y algún hermano dirá, bueno, pues realmente es mucho, es poco, es muy extenso, es muy abierto o es muy mínimo. Pues primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos enseña, retengamos todo lo bueno y a lo malo, dejémoslo en stand-by. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre buscar la edificación. Siempre digo que cuando un maestro o una persona me quiere enseñar, sea quien sea, yo vacío todo mi conocimiento y le doy permiso a él para que me explique, me enseñe y me instruya. Ahora bien, si el Espíritu Santo es nuestro único maestro, ¿qué debemos hacer? Disponer aún más nuestro corazón. Él nos permitió y nos permite venir en arrepentimiento y fe. Y cuando ya esa obra es realizada, como todas las personas tenemos nuestra salvación, la cual no se pierde, necesitamos el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos permita entender fielmente su palabra. Fielmente, fielmente. Bien, eso es una pequeña introducción de algo bastante grande. Pero ¿cuál es el enfoque de este curso? Bueno, es la estructura, la distribución, la organización y el orden de la Biblia. No vamos a empezar con Apocalipsis. No vamos a empezar con Juan. Siempre se le dice a un nuevo creyente, no, lea Juan. Yo le digo, bueno, ¿y por qué no lee Génesis? Aquella persona que está bien fundamentada en el libro de Génesis
no importa. Porque es que nosotros tenemos que entender cómo cada texto de la palabra de Dios se relaciona con el resto del canon. ¿Qué es el canon? Lo que tenemos en nuestras manos, es la vara, es la norma o la medida, es el estándar. Nosotros tenemos la medida. Casi siempre, si nosotros le vamos a compartir a un ser humano del evangelio, dice, no, es que yo no soy tan malo como, y algún nombre dan. Casi siempre dicen como Pablo Escobar. Otros dicen, no, pues es que yo no puedo ser tan santo como el Papa. Entonces siempre ponen dos extremos, el extremo del mal o el extremo del bien, pero el canon bíblico nos muestra a nosotros que esto es entre Dios y yo. Dios y yo. Si yo pongo a Dios enfrente mío y le digo, bueno, vamos a medirnos, como es el canon, realmente vamos a mirar cuál es la forma correcta entre el Dios creador y yo, realmente pierdo. Caigo de rodillas delante de Dios y le digo, Señor, realmente dame el justo castigo, juicio o pago que yo merecía. Pero ¿qué nos va a permitir este curso? Realmente que la enseñanza sea fiel al texto. Recordemos lo que dijimos en el principio, el diccionario. Hay gente que tiene una teología correcta, pero utiliza unos textos incorrectos. No solo es tener una doctrina que refleje la verdad de Dios, es tener una doctrina desarrollada usando los textos que comuniquen lo que estamos afirmando. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿Dios es uno? Todos dicen, claro, Dios es uno. Yo creo que Dios es uno. Bueno, los demonios también creen lo mismo. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, si yo quiero realmente que mi teología sea la de Dios, la verdadera, la única, tengo que decir, mire, la verdad es que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante es la Shema. Oye Israel, Shema Israel. Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Uno. Aquí no estamos enseñando nada diferente. Todos sabemos perfectamente quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que queremos hacer es ahondar en el tema. Vamos por un momento a Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10, 10. Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10, 10 dice así: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Un Dios de amor. Amén. Un Dios amoroso. Amén, amén. Un Dios misericordioso. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice la parte B de Jeremías 10:10. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Otra versión dice, las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Dios es amor, pero también es veraz, es justo. Cada uno de nosotros, dice Deuteronomio, recibirá lo que hizo. Y eso es lo que queremos mirar, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a ver. Porque es que lo que vamos a hacer de libro por libro manifiesta, revela, señala, expone lo que vamos a ver más adelante, lo que vamos a ver día tras día tras día. Porque la Biblia es una narrativa perfecta, coherente, consistente, sólida y estable. Mis hermanos, ¿en qué nos vamos a centrar? En comprender el mensaje teológico de la vida, de la Biblia completa. Vamos a centrarnos en comprender ese mensaje. Sí, 66 libros, amén. Una sola historia, una. Cristo en mí, la esperanza de gloria.
Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mis hermanos, si estamos allí donde estamos, es porque ahí es donde nos quiere ver Dios. Mis hermanos, tenemos que comprender ese mensaje de la Biblia. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo. Pero también tenemos que entender palabras como revelación progresiva, revelación especial, revelación general, revelación especialísima. Algunos ya tenemos los conceptos claros, pero por eso les digo, mis hermanos, si en algún momento tienen alguna pregunta, las vamos a ir manejando poco a poco, poco a poco. Mis hermanos, es la eterna palabra de Dios. No pretendo ni pretendamos que en poco tiempo vayamos a estudiar algo que el Señor nos quiere decir. Miren lo que dice, por favor, Hechos, capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27. Por favor, vamos allí a Hechos, capítulo 20, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no me abstengo de anunciar todo el consejo de Dios. No me duele enseñar todo el consejo de Dios. Me da temor reverente cometer algún error, mis hermanos. Me da miedo reverente que mi Señor realmente no sea yo acorde a lo que Él me ha enseñado, nos ha enseñado. Entonces, por eso dice 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso vimos el ejemplo del diccionario. La Biblia no es un depósito de ideas, no es una caja de cosas ahí donde yo meto y saco. No son ideas abstractas, vagas, imprecisas o un glosario. Venga a ver qué dice Dios para mí hoy. Bibliomancia. Siempre busco los sagaces. Vamos a ver qué me dice hoy. Pues abro la Biblia y dice, y Judas fue y se ahorcó. Uy, no, eso no me puede decir el Señor. Entonces vuelvo y abro, vuelvo y cierro y vuelvo y abro. Y dice, y lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, mis hermanos, si nosotros seguimos el consecutivo de lo que Dios nos quiere enseñar, vamos a hallar esa unidad. Eso es lo que vamos a ver en una sola historia. Imaginemos por un momento, son 66 libros, 40 diferentes autores que representan una amplia variedad de épocas de la historia, lugares geográficos, perspectivas culturales, políticas, niveles literarios, oficios, experiencias, todo lo que ustedes quieran. Si vamos al libro de Oseas, él era un boyero. Si vamos a Pablo, él era. Si vamos a Pedro, él era. Si vamos a David, él era. Si vamos a Abraham, él era. No dice, Abraham era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas, Pablo era pastor de ovejas, Pedro era pastor de ovejas, Oseas era pastor de ovejas, y todos vivían ahí en ese sector de la Mesopotamia. Por eso podemos hacer que todos ellos escriban la historia de la Biblia. No. Lo que la Biblia quiere, mis hermanos, es enseñarnos y mostrarnos que es una maravillosa unidad. Que a pesar de que se haya escrito como la escribieron, en diferentes épocas del año, comunica una sola hoja, una sola cosa, un solo pensamiento. Porque es que son los pensamientos de Dios aquí plasmados. Y es una sola. Cristo es el único camino al Padre. Bien lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y nadie lo va a hacer, mis hermanos. Porque aquel que se suba por otro lado es salteador. Si yo, por ejemplo, les enseño que hay otra manera a través de las buenas obras, es un salteador.
Si yo le digo, mire, a través de sus ofrendas, es un salteador. Si yo digo, mire, a través de los buenos pensamientos, es un salteador. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Realmente que le conozcamos y le obedezcamos. Son mellizos, van así. Conocer, obedecer, conocer, obedecer. La pregunta sería, ¿por qué empezamos desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué vamos a estudiar desde el Antiguo Testamento? Realmente necesitamos conocer la historia de Abraham, de Israel, de Babel, de David, de Nabucodonosor. El centro de ambos testamentos es Cristo. Y Cristo y el Salvador Jesucristo. No hay más. Debemos tener claro que la Biblia es una unidad, que lo debemos leer en sus propios términos y su propio concepto. Por ejemplo, vimos y seguiremos viendo, si el Señor lo permite, el libro de Filemón. Cuando Pablo escribió el libro de Filemón, él no dijo, wow, voy a hacer un canon bíblico. Entonces me toca recatearme con las palabras, usar un lenguaje acorde, mirar cómo le digo a la iglesia bautista conociendo a Dios que tiene que tener un amor fraternal. No, Pablo hizo una carta. ¿Para quién? Para Filemón. ¿Cuál era el propósito? Onésimo. Porque tenemos que hacer las cosas como Dios dice. La pregunta en esta noche es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos en santa paz y calma esta noche de miércoles comiendo nuestra Pascua. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esperando día a día la misericordia y la bondad de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando por los de afuera? Porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar. Y wow, me sorprende eso. Hoy Estados Unidos asciende a más de 2.000 muertos en 24 horas. ¿Estamos orando por Estados Unidos? España, Italia, Ecuador. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo un momento de la historia que nadie se imagina. Y desafortunadamente las redes sociales, todo lo que tiene que ver con Internet, vemos muchos oradores con buenas intenciones, pero enseñando sermones salidos de contexto. Y perdónenme que les diga, pero a Dios no le importan las buenas intenciones, le importa su gloria, no mis buenas intenciones. ¿Saben que de buenas intenciones está lleno el mundo? De la palabra de Dios pura y sin mancha, muy pocos. Yo he escuchado a muchas personas que no necesitan consultar otros autores, leer otros libros, buscar otras cosas. Y realmente, mis hermanos, como ya lo dije antes, yo debí vaciar mi orgullo para poder llegar a tomar eso como una referencia para mi vida. Porque es que si mi conocimiento me va a llevar, puedo utilizar las palabras de Pablo, donde dice, el conocimiento envanece. Y es grande el conocimiento. Pero tenemos que bajarlo de aquí a aquí. Muchas personas cargan su Biblia debajo del brazo. Otras más pequeñas las cargan en el bolsillo. Siempre se ha sabido que las cosas buenas se guardan en sitios buenos para buenos propósitos. Si tú guardas tu Biblia debajo del brazo o en el bolsillo, es con un propósito. Pero si tú guardas la palabra de Dios acá, si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, tiene que hacer algo en mi vida. Por eso tenemos que estudiar, ¿desde dónde? Desde el principio. Desde el principio, mis hermanos. ¿Qué debo hacer? Escuchar lo que Dios me dice y hacer lo que Él me ordena. Recordando una cosa, los dos testamentos sostienen, sustentan una estructura, una organización de unidad. Cristo. Solamente Cristo, solamente en Él. Mis hermanos, ahorita cantábamos que el tiempo está en Él. Y nosotros a veces nos desesperamos. Estamos allí sentados y ya, hermano, pero ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a decir? Hermana, no tienes nada que hacer. Creo que ya tuviste 12 horas del día para hacerlo.
o tienes que salir. Creo que no se puede. Es irónico. Estamos en esta noche celebrando un tiempo de Pascua, donde los mismos hebreos en esa época no podían salir. Los dindeles estaban llenos de la sangre del cordero. Nosotros tenemos que conocer todo ese trasfondo y saber que así como Noé, cuando bajó del arca, lo primero que hizo fue un altar y un sacrificio. Mis hermanos, dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo. O sea que cuando Dios nos permita, si es que lo permite, salir de aquí, tenemos que ser sacrificios vivos, agradables y perfectos para su gloria y para su honra, con el firme propósito de obedecerlo. Pero ahora bien, si no lo conozco, ¿cómo lo voy a obedecer? Por eso vamos a empezar nuevamente desde el principio. Entonces, ¿cuál es la tarea, si el Señor lo permite, para dentro de 8 días? Sabemos que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Como nosotros ya llevamos harto en el Evangelio, podemos decirlos de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, al derecho y al revés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los vamos a ver uno a uno. Vamos a ver primero los primeros 5 libros, luego vamos a ver Pentateuco, luego los históricos, luego los poéticos. No vamos a ver porciones separadas, ni apartadas, ni aisladas en las Escrituras. El propósito de este tiempo es mostrar el plan de redención que este libro manifiesta. El plan de redención. Mis hermanos, lo tenemos en el corazón. Amén. Amén, mis hermanos. Lo tenemos acá en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero realmente habíamos pensado que cuando Dios nos permita bajar de aquí vamos a hacer sacrificios vivos, agradables y perfectos. Porque eso va dentro del plan. Ya somos salvos. Pero hay algo que se llama santificación y eso es progresivo. Y solamente se va llenando a través del estudio de la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo. Mis hermanos, la Biblia tiene una narración histórica. Hay biografías, hay poesía, hay códigos legales, hay ética, hay discurso, hay cántico, hay cartas. Pero todo eso se mantiene en una unidad. Nosotros como iglesia debemos ser uno. Tenemos que tener un pensamiento. La palabra de Dios tiene 66 libros, muchas historias, pero el propósito también de este curso es que la iglesia al salir de acá tenga un solo pensamiento. Señor, cuando Cristo cogió a Pablo, a Saulo de Tarso en ese momento en el camino a Damasco, le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dijo, yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a la iglesia, a los del camino. ¿Qué le pasa? Él no dijo eso. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar o golpearte contra ese palo. ¿Y sabes qué dijo Saulo de Tarso? ¿Qué quieres que yo haga? Mis hermanos, empecemos esta introducción breve, ¿sí ve que dije que era breve? Con esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que invierta mi tiempo? ¿En qué quieres tú que invierta mi tiempo? Son 24 horas del día. Mis hermanos, yo vivo en un 4º piso y me sorprende ver cómo las luces de los demás apartamentos están encendidas hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Qué hacen durante ese tiempo? Pero bueno, realmente esa pregunta va para acá. ¿Qué hago yo en ese tiempo? ¿A qué hora me estoy levantando y a qué hora me estoy acostando? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo? Porque es que el pensamiento de Dios es uno solo. ¿Quién eres? La pregunta en esta noche es ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Y después pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Saben, mis hermanos? Hay gente que rechaza el Antiguo Testamento. Hay gente que rechaza también algunas partes del Nuevo Testamento. Pero conozco los Marción, se llaman ellos, los estuve mirando hoy
rápidamente para efectos del curso. Y ellos rechazan todo el Antiguo Testamento, solamente tienen el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Y uno dice, uy, qué radicales. Pero saben, mis hermanos, aunque nosotros no somos tan radicales, pero hay creyentes que rechazan ciertas cosas que Dios dice en su palabra. Ejemplo, si nosotros llegamos a nuestro devocional o nuestra hora silenciosa o nuestro altar familiar y empezamos con las genealogías, primer libro de Crónicas, capítulo 1 al 9, empezamos así. No me habla el Dios vivo. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué Dios, con qué propósito Dios puso eso ahí? Es un excelente somnífero. Mis hermanos, si en algún momento tienen sueño, primero de Crónicas, capítulo 1, les garantizo que si llegan al capítulo 3 son unos valientes. Es más, algunos hasta dicen, arranquemos esa hoja. O bueno, ¿sabe qué? No, dejémosla, pero no la miramos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cuál es el propósito de las genealogías en esos libros. Vimos también cómo a veces sacamos personajes muy importantes. En la escuela dominical, mi hermana Marcela, buenas noches. En la escuela dominical vemos cómo utilizamos a David. David es el, mejor dicho, ese tipo es, él nos ayuda en la escuela dominical, en las enseñanzas, en las escuelas de líderes, él enseña en todo lado. Pero si nosotros preguntamos quién es Ada y quién es Sila, y eso fue lo que vimos en un taller para los más antiguos, realmente, aquel que quiera el taller, con mucho gusto se lo puedo enviar vía WhatsApp. Porque nos sorprendimos, realmente nos sorprendimos de que pasamos muy por alto. ¿Qué más leemos? No, leamos la historia de Abraham, y haré de ti una nación grande, amén, recibo. ¿Sí? Haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los malditos. Uy, amén, Señor, esa palabra es para mí, para un día como hoy. Pero realmente vemos como en otras ocasiones pasamos por alto otros personajes. ¿Quién era Lamec? ¿Cómo se llamaban los tres hijos de Noé? ¿Cuántos animales entraron en el arca? Puros y no puros. Entonces, mis hermanos, y aquí termina la introducción, tengo un cuarto para las 8. ¿Qué vamos a ver en el Antiguo Testamento? Creación, caída, la elección de un hombre, su ley, la historia de este pueblo escogido, su obra entre las naciones, y todo esto como preparación en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué vamos a ver? Creación, Dios creó, Génesis capítulo 1 y 2. La caída, capítulo 3. La elección de un hombre, Génesis capítulo 12. Su ley, Levítico. La historia de ese pueblo escogido, desde el Éxodo hasta Malaquías. Y lo que Dios quiere entre nosotros los gentiles. Porque me imagino que nosotros, cuando estudiamos la genealogía de Cristo, nos hemos dado cuenta que ahí hay nombres, sobre todo de damas, que no eran del pueblo judío. ¿Y qué toca hacer? Cuando vemos la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, nos damos cuenta que ahí hay unos nombres. ¿Sabes qué nos toca hacer? Ir al Antiguo Testamento. De una. O sea que sin el Antiguo Testamento tendríamos una idea falsa o errada de lo que Dios nos quiere decir en todo esto que vamos a aprender. Todo esto, mis queridos hermanos, como preparación en el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene un solo plan. Dios no planea sobre el camino. Dios tiene un solo plan. Siempre lo ha tenido. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice eso. Él ha tenido un solo plan. Y en ese plan, mis amados hermanos, estamos la iglesia en su totalidad. En su totalidad. Toda la vida de Cristo se desenvuelve en ese contexto, en el contexto de las leyes, del soporte de esa historia que está contenida en el Antiguo Testamento. Sus enseñanzas, sus conversaciones eran basadas en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Juan 3, cuando habla con Nicodemo,
Dice, vosotros siendo un maestro de la ley y no sabe lo que le estoy diciendo. Cuando habla con Natanael, dice, uy, ¿acaso puede salir de ese pueblo algo bueno? Siempre el Señor, pero el que más me gusta, Lucas 24, cuando iban los dos camino de Maús. Me encanta esa porción. Dice que cuando comenzó el relato, ellos iban tristes, acongojados y preocupados. Se les aparece el Señor Jesús, les enseña todo, 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 todo. Al partir el pan dicen, wow, era Él. Pero ¿saben qué dice al final? Dice, no saltaba de gozo nuestro corazón cuando Él nos explicaba todo. No el Nuevo Testamento, no todo, todo. Por eso hemos visto que no debemos rehusar ver la totalidad de la palabra de Dios. ¿Queremos conocer mejor a Jesús? El Antiguo Testamento nos tiene que dar un panorama de eso. Mis hermanos, vamos a ver hoy rápidamente cómo comienza Génesis capítulo 1, versículo 1. La primera palabra, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Sabiendo que el bosquejo de Génesis, ya mis hermanos lo saben perfectamente, lo hemos visto, lo analizamos, lo estudiamos. Génesis tiene 50 capítulos, se basa en 8 grandes acontecimientos o momentos. Lo tratamos de hacer así, no sé si en la cámara se puede ver bien, dice creación, así un circulito, creación, luego viene la caída, luego viene el diluvio, luego viene la torre de Babel. Ahí está, de Génesis 1 a Génesis 11. En Génesis 12, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, ahí arribita de donde va a ser el Mundial de Qatar, si la cosa sigue así se va a hacer, si no, no creo de mucho. Isaac, Jacob y José. Termina en 50. Pero me encanta que la Biblia comienza diciendo en el principio. Y la Biblia comienza haciendo referencia al tiempo. ¿Saben, mis hermanos? Este término denota el punto en el tiempo o en el espacio en el que algo comenzó. Hablaba con un hermano la semana pasada y él me decía, John, de mi casa al trabajo me demoraba 2 horas en llegar y yo entro a las 8. O sea que me tocaba salir de mi casa a las 6. Para estar listo a las 6, tendría que levantarme 4:30 para hacer el devocional, 5 para ducharme y cambiarme, despedir a mis hijos y arranque. Dios detuvo todas esas cosas y nos dijo, estamos orando por el mundo entero, voy a meterlos donde realmente necesito la palabra de Dios. Por eso Él comienza con esa palabra, principio. Y nosotros hemos venido haciendo la Biblia, nuestra Biblia anotada y de estudio, y más o menos viene así. Dice arriba de Génesis principio. ¿Por qué? La palabra principio es Bereshit, que significa precisamente eso, principio. O sea, donde algo comenzó. Si ya la Biblia nos muestra por contexto que especifica un punto, es diferente. Pero nosotros, ¿con qué realmente comenzamos? Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezamos nosotros, desde el comienzo. Vamos a pasar rápidamente con la creación, los días, para llegar a un punto, la caída y la promesa de la redención. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Regáleme un momentico que se me fue Gloria. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Un gran autor dijo así, vamos a quitar Génesis 3 y el resto de la Biblia no tendría sentido. No tendría sentido, mis hermanos, porque realmente es nuestra condición, es la nuestra.
sabemos que somos pecadores. Ya lo vimos antes en el libro de Romanos. ¿Qué más vamos a ver? Creación, caída, diluvio, Torre de Babel. Y después de esto, un nuevo comienzo, por así llamarlo, con Abraham y su familia, Isaac, Jacob y José. ¿Qué pasa con ellos? Sus descendientes terminan siendo esclavos en Egipto y su liberación es por la mano de Moisés, un profeta de Dios, quien a su vez les dio el código legal. Éxodo capítulo 20. Mis hermanos, la idea de este curso, que bien ya se ha hecho, ya se ha realizado, todos lo sabemos, es profundizar rápidamente, pero muy rápidamente, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos. Amén. Hasta aquí va la parte de la introducción. Si alguno de mis hermanos tiene una pregunta, este es el momento para hacerla. Por favor. Yo silencio mi micrófono por si algún hermano quiere hacer una pregunta. Si tiene alguna duda sobre el tema, sobre la introducción, sobre lo que hemos visto, por favor. Pues bueno, me alegra la verdad. Me alegra mucho que no hayan preguntas, que no hayan dudas. En ese orden de ideas, mis hermanos, tengo ocho. Yo Señor, te escucho. ha dicho que la tarea era aprenderse los libros de la Biblia, algo así. Sí, señor. Sí, así Es es. una tarea. Así es, sí, señor. Realmente lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer, si yo, por ejemplo, le pregunto a mi hermano Javier, ¿cuál es el nombre completo de la esposa? Entonces él me va a decir, si Patty tiene dos nombres, los dos nombres y los dos apellidos. ¿Me explico? Así mismo pasa con nuestra Biblia. Si a mí me dicen, mire, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, pues, yo los tengo que saber. ¿Me explico? Los tengo que saber. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, son sus pensamientos en mi corazón. Si lo saben, amén. Si alguien quiere enviar el ejercicio a mi WhatsApp, está abierto las 24 horas del día, lo que necesiten. La idea del curso es que ahondemos en el tema rápidamente. Ahora bien, mis hermanos, como ya ¿tienen alguna otra pregunta? Por favor, pregunta. Listo. Aquí sí quiero hacer un censo con mis hermanos por lo que digo. Como saben bien, esto es un curso. Lo hemos venido manejando así. Para aquellos que saben cómo se trabaja es de esta forma. Somos libres de hablar y de actuar. En ese orden de ideas, la pregunta sería para esta noche, siendo las 8 de la noche. ¿Podemos empezar ya con el libro de Génesis? Me gustaría saber si alguien dice no, lo dejamos aquí para dentro de 8 días. Si no, vamos a abarcar el libro de Génesis, como se los dije, para que podamos tener en nuestra mente el bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es un esqueleto del libro de Génesis. ¿Con qué propósito? Si a mi hermano le preguntan la vida de Isaac, entonces yo te digo a ti, mira, de Génesis 1 a Génesis 11 vienen estos 4 episodios. Y de Génesis 12 a Génesis 50 vienen estos 4 episodios. Más o menos, la historia de Isaac está 22, 21, 20. ¿Me explico? La historia de José, 34, 42, entonces ya podemos ir. Si yo digo David, como lo hemos venido haciendo, ya lo hemos venido desarrollando, entonces más o menos quedaría así. Me falta el ejercicio, ¿saben? Hacía rato no lo hacía. Entonces, Génesis le ponemos arriba principio. Éxodo le ponemos arriba salida. Levítico le ponemos ley ceremonial. Números le colocamos censos. Y Deuteronomio le colocamos ley repetida. Ahí es cuando yo le pregunto a alguna de mis hermanas por qué ley repetida y ellas muy juiciosamente contestan porque las personas menores de 20 años no supo lo que hizo Dios con ellos.
¿Me explico? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver a grosso modo, pero vamos a tener el panorama aquí. La teología bíblica es para que tú la tengas acá, y entonces cuando alguien nos enseña a nosotros acerca del Cristo, del Mesías, del Redentor, como un día como hoy, nos va a decir, Levítico 11, vamos a Levítico 11 y entonces vamos a estudiar ese pedazo. Vamos a Lucas 22 y entonces ahí vamos. ¿Listo? Consenso. Mis hermanos, por favor, solamente quiero escuchar no. Si alguno me dice no, dejémoslo para dentro de 8 días, lo podemos hacer. La idea, ¿cuál es? Ustedes quieren, podemos empezar hoy con el autor del libro de Génesis, con ciertos apuntes, fecha, su propósito, vamos a ver por qué el pecado es imputado, vamos a ver la imputación y la doble imputación, que eso lo vimos en su momento, palabras gruesas y graves, pero así es. Escucho, mis hermanos. ¿Cómo escribe uno? Que eso uno lo tiene que decir. ¿Me ayudas a escuchar, Sí, Alejo? sí, sigue. ¿Qué ¿Continuamos? pregunta, Lisa? ¿Alguien tiene una pregunta, mi hermana? Escucho una voz. Listo. Entonces, seguimos. Rápidamente vamos a ver en el tiempo que nos queda el libro de Génesis. Como todos estamos juiciositos con nuestra Biblia de papel, para aquellos que no la tenemos, para aquellos que no lo hemos hecho, vamos a hacer el ejercicio. Si nos damos cuenta, arriba en el libro de Génesis le colocamos principio. Ya sabemos por qué es el principio. Es el principio de todo lo creado. Hemos visto el principio de todo lo hecho, de todo lo manifiesto. Su palabra es el principio de todo. El principio del pecado. En Génesis 11 vemos el principio de las lenguas, la torre de Babel. Vemos el principio de todo. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros tenemos que mirar, lo que nosotros tenemos que hacer. El autor del libro de Génesis, realmente en el libro de Génesis no está identificado. ¿Qué dice la tradición? Se asume que es Moisés. Moisés fue su autor. No hay, en la escritura no hay una razón concluyente que diga Moisés no escribe el Génesis. Dice la tradición que Moisés escribió el Pentateuco y así lo creemos y así es. El libro de Génesis no declara tampoco... Señor. ¿Esa tradición a qué se refiere? Listo. Recordemos una cosa, los judíos llamaron a algo la tradición oral. Ellos, por ejemplo, volvemos a la Shema. Deuteronomio capítulo 6 dice así la palabra de Dios, leo Deuteronomio 6, dice el 7, leo Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios, y las repetirás, tradición oral. ¿La repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Qué gran bendición poder estudiar el libro de Génesis hoy. ¿Dónde estamos? Donde Dios nos quiere ver. Dice, en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Esa tradición se refiere a esto oral que el pueblo hebreo, después fue el pueblo de Israel, luego el pueblo judío, pasó a decirle ¿a quién? A sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos. Por eso es que Deuteronomio se llama la ley repetida. Eso, esa cuestión de la tradición oral, o sea, eso es extrabíblico, ¿sí? Pues realmente es más bíblico que cualquier cosa, mi Sabi. Realmente es bíblico por una sencilla razón. Cuando Dios dio el mandato a Adán de lo que no debía hacer, capítulo 2, y luego Adán se lo transmite a Eva, parece que ahí algo se distorsionó. Pero realmente Dios siempre ha querido ¿qué? Comunicarse con nosotros a través de palabras. Por eso es que Dios... O sea, es decir, ¿hay algún texto bíblico del Antiguo Testamento que más o menos corrobore algo de Moisés, que fue el que lo hizo? Bueno, si tú me dices a mí,
por favor plantéeme el punto donde me garantice que fue Moisés, pues la verdad yo tendría que ponerme a buscarlo. Y créeme que lo hago, porque realmente aquí lo que nosotros vemos es que la tradición a nosotros nos enseña que el Pentateuco fue escrito totalmente por Moisés. ¿Me hago entender? Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que la gente cree. Por eso Moisés, cuando Moisés muere, dice, listo, se acabó esto. Precisamente por eso, por la autoridad que Moisés tuvo delante de Dios. Por la autoridad. Fue el único que pudo ver. Cuando en Números 12, si no estoy mal, voy a ir allá, regálenme un segundito. Números 12, habla de que habrá la hermana de Moisés y Aarón hablaron mal. Sí, voy a Números capítulo 12, dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Pero entonces mira lo que dice el versículo 8, dice 12:8. Cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Me hago entender? Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Entonces, imagínate quién más pueda escribir algo tan profundo, el piso de lo que los judíos y nosotros hoy como creyentes creemos. Una persona que vio cara a cara, que habló con él claramente y vio la apariencia de Jehová. ¿Me explico? Por eso decimos que no hay, por el contrario, no hay razón puntual o concluyente para negar la autoría de Moisés en el Génesis. Por el contrario, vemos que Dios nos muestra a través de su palabra, porque yo les digo una cosa, mis hermanos, y perdónenme si no es que no encuentro otra palabra, pero muy chicanero Moisés, donde él mismo haya escrito esto. Y diga, no, es que yo hablé cara a cara con Dios, yo lo vi claramente, yo vi la apariencia de Jehová, ¿me hago entender? Por eso es más factible que en este caso la tradición de todo lo que la Biblia, por eso debemos hacerlo, porque todo es un conjunto, ver que la Biblia nos enseña y nos muestra de que realmente la tradición oral, como lo vimos en Deuteronomio, como lo vimos aquí en Números, como lo estamos viendo, fue realmente hecha por un hombre como Moisés. ¿Sí? ¿Bien? Listo. Johncito, Señor. ¿cómo va a explicar Génesis? ¿Le parece si mostramos el bosquejito que dice el sábado o...? ¿Cómo? No te entendí bien, te escuché algo del Shabbat, yo lo guardo, amén, hermano. ¿Me quieres hacer romper mi Shabbat? No, Johncito, que el Shabbat empieza el pasado El mañana. viernes por la noche, sí. Sí. No, que si hago se muestra la presentación, la que hice el sábado, la que le compartí, que si la muestro. ¿Sí? Sí, por favor, dale. Maestro Alejandro, escucho tu voz. Sí, Alejito está ahí, salmista, está pendiente. Listo. Todos tenemos ahí al lado derecho inferior, dice Alejandro Bolívar se unió y él acaba de colocar una diapositiva o una lámina que él hizo, me pareció muy interesante, una presentación acerca del bosquejo o cómo se debe bosquejear el libro del Génesis. No sé si todos lo están viendo. Listo, esa es la forma, yo no sé por qué no puedo correr. Esa es la forma como se bosquejea el libro de Génesis, así es. Si tú quieres ver, y eso fue lo que mis hermanos realmente hicieron.
la mayoría de mis hermanos, a los cuales, por ejemplo, mi hermana Blanca o mi hermana Jessica, buenas noches, o mi hermana Nancy, buenas noches, lo que nosotros hemos venido trabajando es algo de esta forma. Nosotros hemos venido manejando ese viejo, ese esqueleto, para poder memorizar, gracias hermana, para poder memorizar la palabra de Dios. Porque es que nos queda muchísimo más sencillo. Creación, caída, diluvio, torre. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y estoy mirando acá nuevamente la diapositiva de mi hermano y dice Génesis capítulo 1 y 2, creación. Génesis capítulo 3 al 5, Génesis capítulo 6 al 9, diluvio, y Génesis capítulo 10 al 11, torre de Babel. Esos son los 4 primeros esa es la primera forma de bosquejear el libro de Génesis. ¿Listo? Entonces, así nos damos cuenta de que eso es como nosotros, como creyentes, nos ayuda es algo memoria, es algo muy fácil. ¿Listo? Seguimos aquí. Fecha de su escritura. El libro de Génesis no declaró cuándo fue escrito. Pues si bien lo que dice mi hermano Javier es válido, ¿por qué tenemos que creer que fue Moisés? Pues cómo vamos a creer en la fecha. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta a través de las edades, nosotros sacamos esto a través de las edades de los personajes. Más o menos va así para darnos cuenta que no estamos en las millonésimas de años como lo quieren hacer ver geólogos, antropólogos, etcétera. Dice así: de Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Malaquías, 2000 años. 400 años de silencio. Viene el Señor Jesucristo, marca el punto cero en la historia, marca antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy ¿Lo repite, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Pero no le voy a hacer la tarea, hermano. No. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. 2000 años. Desde Abraham hasta Malaquías, 2000 años. 400 años de silencio. Viene el Señor Jesucristo, parte nuestra historia en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y hoy estamos en el año 2020. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que alrededor, aproximadamente, estamos en 6,450 años. ¿Por qué? ¿Por qué John saca esas cuentas? Porque la Biblia nos muestra las edades. Matusalén, Adán, Abraham, y vivió, y vivió, y vivió, y vivió. Y eso es un hermoso estudio para cuando nosotros queramos. Porque en la mente de Dios no estaba la muerte. Dijo, si comes de ese fruto, realmente morirás. ¿Y Adán murió? Murió. ¿Qué es morir? Morir es separación. Morir es separación. Ellos fueron separados de Dios. Por eso no Más o menos ese es sobre el calendario gregoriano, ¿sí? Bueno, pues realmente ahí hablamos del calendario gregoriano, del calendario lunar, que es el que manejan los hebreos. Ellos manejan días de 300, calendarios de 360 días. Por eso es que cuando nosotros celebramos un día como hoy, cae o en abril o cae en marzo a finales o a finales de este mes, precisamente por eso. Para ellos sigue siendo el mismo día. ¿Me hago entender? Pero para nosotros nos varía porque ellos manejan un calendario lunar, creo que es que se llama, y nosotros el solar. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo sabemos las fechas? Las fechas a través de las edades que el libro de Génesis nos permite tener. Porque Dios no quería que muriéramos. Entonces, más o menos, calculando así, 1440 y 1400 antes de Cristo. ¿Por qué ese tiempo? Porque este fue el tiempo en que Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto y su muerte. ¿Estamos? O sea, tenemos el autor, tenemos la fecha, sabemos por qué,
Ahora bien, ¿para qué? Bueno, sí, muy bonito, hermano John, chévere, genial, todo lo que... Pero ¿para qué me sirve eso? Bueno, realmente, mis hermanos, la mayoría de las principales doctrinas, ojo, si digo alguna palabra inentendible, como las lenguas angelicales, por favor me escriben, John, ¿qué es eso? Y con mucho gusto lo vamos a desarrollar. Doctrinas en la Biblia son introducidas. Génesis es esa semilla que se cultiva y empieza a brotar. Génesis es el piso, es esa tierra, es esa semilla que nosotros... Ahí está. ¿Listo? Entonces, vemos que las doctrinas en la Biblia son introducidas en forma de esa semilla en el libro de Génesis. Junto con la caída del hombre está registrada la promesa de Dios para la salvación y redención. Como tenemos nuestras Biblias de papel, vamos a Génesis, por favor, hermanos, eso sí se los voy a suplicar, Biblias de papel, porque vamos a estar subrayándola. Aquel que diga que la Biblia no se subraya, no le crea. Si entre más grande sea la Biblia subrayada, más vamos a notar que nuestra vida está siendo manejada por el poder del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Importante, yo creo que todos no lo sabemos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice así. Un segundito, por favor, le insisto. Aquí, listo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hombre cae en pecado. Ellos realizan su acto majestuoso, eufórico, grandioso, pensante, de cubrirse con hojas de higuera. Luego se les ocurre otra magnífica idea: esconderse de Dios. Y Dios hace la pregunta más profunda de toda la vida, de toda la eternidad, de todo. Le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y hoy el Señor nos quiere hacer esa pregunta. ¿Dónde estás? Y cualquier persona me puede responder, no, pues estoy en mi casa bien chévere, estoy en mi casa tranquilo, pero realmente lo que Dios le quería decir es en qué condición te encuentras tú conmigo, con Dios, con tu creador, con tu hacedor. ¿En qué condición te encuentras? ¿Y sabes qué dijo Adán? En la condición del tuve miedo. En la condición del tuve miedo. Ay, es que tuve miedo y me escondí. Qué pena, perdóneme. ¿Me disculpa? No. Dijo, tuve miedo. Mis hermanos, ¿por qué a veces no le decimos a la gente que hay un salvador? El tuve miedo. Vamos a ponerle el tuve miedismo. Esa es una nueva palabra, la acabé de inventar, el tuve miedismo. Pero se encuentra en la Biblia. Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué no le compartiste a esa persona? ¿O por qué no llamas a esa persona y le dices, solamente en Cristo hay salvación? Ay, es que me rechaza. Ay, es que la verdad estoy enemistado con él. Es que yo ya le he dicho muchas veces, ¿qué lo va a hacer cambiar hoy? Bueno, aquí lo dice perfectamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios va a enviar una única salvación. Una única salvación. ¿Pero salvación de qué? Del pecado. Pero alguno me va a decir, bueno, yo no creo que yo venga de Adán. O sea que yo no tengo el pecado de Adán. Ahora, ¿por qué tengo que creer en un hombre judío que vino hace muchos años a morir por mí? Si no creo en Adán, ¿por qué voy a creer en él? Mucho menos. Ahora bien, aquí viene una doctrina, ya vimos la doctrina de la creación. Ahora vamos a ver la doctrina de la imputación.
y vamos a ver la doble imputación. Vamos a primero con el término. Este término, imputar, se produce con frecuencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo asumió la deuda de Onésimo cuando escribió: si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Eso está en Filemón capítulo 1, versículo 18. Ese ponlo a mi cuenta es esa imputación. Es una referencia legal con respecto a mi pecado, al mío, con el que yo nací. Salmos dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Listo? Pero esa es una imputación. Todos somos pecadores, ya lo vimos. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque esa relación se rompió. En ese preciso momento, instante que Adán rompió esto. Y alguno me va a decir: no, Adán no pecó, pecó Eva. Entonces ahí en el cuestionario hay una pregunta: ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué la Biblia dice que por el pecado entró por un hombre y por un hombre también la salvación? Si el que pecó realmente no fue Adán, fue Eva. Eva fue la que comió. ¿Listo? Pero la Biblia pone de manifiesto que Dios le dijo a Adán cuál debía ser su papel, su rol dentro de su hogar. Eva no le dijo con qué gorila andaba. Eva no le dijo eso a Adán. Eva no le dijo con qué fiera andaba. Usted me estaba poniendo los cuernos con una vaca. No le dijo. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa. Si nosotros vimos en Hechos capítulo 20, dice que de una sola sangre Dios hizo toda la humanidad. Ahí vino la primera imputación. Esa referencia legal vino a mi vida. ¿La quería? No. ¿La tengo? Sí. ¿La quería? No, no la quiero. No la quiero. La verdad no la quiero. No me nace quererla. Amigo, amiga, la tienes. Lo siento. Pero Génesis capítulo 3, versículo 15 me enseña algo muy importante. La doble imputación. Que Dios en Cristo, en solamente Cristo, iba a mandar que mi pecado ya no fuese delante de él. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo esto lo tenemos claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos. ¿Listo? Pero ahí no queda el texto, porque si quedara ahí uno diría: uy, no, tremendo, Señor. Entonces, ¿qué hago? Mis hermanos, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La doble imputación fue puesta. ¿Nos cargó el pecado? Sí, porque venimos de Adán. Pero en Cristo somos libres. Él murió, mis hermanos, para eso. Adán era como el jefe federal de la raza humana. Entonces todos somos pecadores. ¿Cuál es la sentencia? Muerte. Ahora bien, ¿qué nos espera a nosotros? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Génesis capítulo 3, versículo 15. El efecto de la caída de Adán es universal. Todos somos hijos e hijas caídos del viejo Adán. No nos y miren, entendamos esto, mis hermanos. Nosotros no nos convertimos en pecadores por el pecado. Pecamos porque somos pecadores, por naturaleza. Coja a un niño chiquito. Cojamos a un niño chiquito y quitémosle su bombombún. El niño te va a decir: gracias, mami. No, de una vez se tira al suelo y patalea y pelea y le pega hasta la mamá. ¿Por qué? Porque viene el pecado. ¿Qué otro niño le quite el juguete al otro? ¿Qué le hace? Sí, cógelo. No, va y se le lanza como una fiera. ¿Por qué? Porque realmente pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Ay, se me fue una mala palabra. Ay, dije una mentira.
Ay, tuve un mal pensamiento. Ay, yo no quiero. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Dice, hermanos, y les tengo una no muy buena noticia. Vamos a pecar porque somos pecadores. La desobediencia de Adán fue puesto a la cuenta de cada miembro de la familia humana. Toda persona participa en la culpa y la pena del pecado original de Adán. Todo hombre, toda persona participamos de eso. Todos somos culpables y todos tenemos la pena del pecado original de Adán. Ahora bien, la doble imputación, que es lo que nos interesa a nosotros. Y recuerden que estamos viendo la promesa del Salvador en Génesis únicamente, capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme, por favor, por un momento a Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios se encuentra antes de Apocalipsis, después del Génesis, pasamos por alto los Salmos y seguimos con Corintios. 5:21. Segunda a los Corintios, recordemos, es una carta. Es la carta a los Corintios, no es un libro. Los libros se dicen Segundo de Reyes, este se dice Segunda a los Corintios, no es Segunda de Corintios, porque los Corintios no la envió. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en él. Cristo no conoció pecado, mis hermanos. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jehová, el Dios de todo, estableció en su Hijo, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Él cargó mis pecados y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hubo una transferencia judicial, mis hermanos. Los pecados del hombre, los pecados míos, a Jesucristo. Los pecados, el justo por los injustos. En este caso, yo quisiera ponerlo singular. El pecado de John fue puesto a él. Fue mi pecado, por lo cual murió en esa cruz. Fue mi transgresión, por la cual Cristo murió en esa cruz. Mis hermanos, cada uno tiene que estar a cuentas con Dios. Yo no sé, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la condición en este momento tuya? ¿Cuál es tu relación personal con Dios? Porque el pecado y la culpa mía, ojo, mía, personal, fue puesta en el Cordero Inmaculado y puro de Dios. Jesucristo hizo el sacrificio por el pecado de todo el mundo. Pero mis hermanos, recuerden que esto es personal. Personal. ¿Cómo estamos en esta noche con Dios? ¿Cómo estamos con Él? Él soportó el castigo por mi pecado. Dios le imputó la culpa de mi pecado a Cristo. Él lo hizo por mí, porque me ama. Y aún en esa condición caída, Él fue capaz de que su sacrificio, su justicia, la pusiera en mi vida. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mis hermanos, aquí hay demasiada gracia. O sea que imagínense, o mejor no se imaginen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras, mi querido Adán, mi querida Eva? ¿Desespero? ¿Intranquilidad? ¿Angustia? ¿Temor? Tuve miedismo. Recuerda una cosa.
La justicia de Cristo para el pecador se encuentra en el corazón de la enseñanza bíblica sobre el tema de la salvación. La imputación de la justicia de mi Señor Jesucristo para mí, para yo como pecador, se encuentra en el corazón de la enseñanza bíblica sobre la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos estar más tranquilos. Salmo 61 dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Mis hermanos, tenemos la justicia de Dios y se pone a ti y a mí. Eso está, hagamos de cuenta, como si en esta época que realmente muchos necesitamos dinero, necesitamos víveres, necesitamos cosas, te llaman. Aló, sí, habla con él, con John. Ah, tiene un mercado de 1,5 millones de pesos del de uno. Valga la cuña. Ok. Y tengo que ir a recogerlo. Con mi número de cédula nomás lo recojo. Ok, gracias. Listo. Chao. Y me pregunta mi esposa, ¿quién llamó? Ay, un loco. Un loco que vaya a recoger un mercado de 1,5 millones. No, eso no es verdad. O eso no es para mí. Porque yo ya soy salvo. Yo ya soy creyente. Perdón, yo ya tengo víveres, yo ya tengo comida. No. No necesito eso, porque todo lo tengo aquí. Pero mis hermanos, si realmente es importante, tengo que ponerlo aquí, porque esto es lo que hace a una persona salva. Es una verdad para todos los creyentes y lo dice durante toda la Biblia. Pero si nos damos cuenta, el principio, la primera vez que lo dijo fue en Génesis. ¿Por qué estamos viendo Génesis? Porque es el principio. Es el principio. ¿Se me imputaron cargos? Sí. Pero Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Amén. Todos nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo. Y su posición justa con el Padre es el pago a mi cuenta. ¿Qué tengo que ir a hacer yo? Voy al de uno con mi número de cédula y lo reclamo. Ay, hermano, era una broma. ¿Qué perdí? Mis hermanos, ¿qué perdí? Con los seres humanos podemos perder. Con Dios no. Hay una transferencia, hubo una transferencia judicial de la justicia de Dios para nosotros. No puede haber otra aceptación de un Dios justo. No la va a haber, ni las buenas obras, ni los buenos pensamientos, ni los buenos hábitos, porque Dios es el autor de esa justicia. Por eso dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré, no dice y pondremos, y pondrán, y no, dice y pondré. Dios está hablando. Dios es el autor de esa justicia. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer un juego de palabras, hablando de las doctrinas fundamentales. Todo creyente debe saber lo que es una doctrina fundamental. La doctrina fundamental, nosotros estamos viendo una especie de teología bíblica. La teología sistemática la vamos a ver más adelante con nuestros hermanos, estamos poniéndonos de acuerdo para ese tema, pero tenemos que estudiar las doctrinas fundamentales. ¿Qué es una doctrina fundamental? Es la base o el piso donde se desarrolla un estudio de una verdad de la palabra de Dios. En este caso es la hamartiología, que mi hermano Alejandro tiene, pero como una flecha soledad, sí le fluye la palabra, porque ya la sabe. ¿Sí? Mi hermano Javier también hemos estado estudiando con ellos. ¿Qué es hamartiología? Es la doctrina acerca del pecado.
La amartiología se refiere a cómo se originó el pecado, cómo afecta a la humanidad y en qué resultará después de la muerte. ¿Qué significa pecado? Sencillamente no dar al blanco. Y digo sencillamente porque eso es lo que significa la traducción literal. Pero en sí, lo que quiere decir es que al frente mío se encuentra Dios. Al frente mío se encuentra Dios. Este es mi pecado, mi conciencia, el mí. Lo voy a llamar el mí. ¿Listo? Y me dice que pecado es cerrar al blanco. Entonces yo no lanzo hacia el frente y digo, uy, por poquito y le di. No, yo lo lanzo hacia atrás, al contrario de lo que Dios me está diciendo. Por eso es que hoy vemos a mucha gente pecando y estando tranquilos. El pecado afectó a la humanidad. ¿Y qué resulta después de la muerte? Ya lo vimos. Una cosa es vida eterna, otra cosa es existencia eterna. Todos nosotros no hemos dado al blanco de la justicia de Dios. Todos nosotros no le dimos. No le dimos. Por más de que fuimos a misa, guardamos las 7 palabras, no hicimos bulla en Semana Santa, guardamos miércoles, jueves y viernes, no comimos carne porque eso es literal. No por eso. Entonces, esta doctrina fundamental explica por qué hemos fallado, cómo lo hemos hecho y las consecuencias de no darle el blanco. 3 cosas nos van a enseñar en su momento, cuando lo veamos, la hamartiología o la doctrina del pecado. Espero que mis hermanos se estén familiarizando con los términos. Mi hermana Jessica, mi hermana Nancy, mi hermana Blanca. Si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, no se preocupen. Pueden escribir en el chat. No les voy a responder, no es broma, sí les voy a responder. Pero ¿qué quiero yo que quede claro? Que yo he fallado a las normas y los estatutos de Dios. Eso me explica la hamartiología. ¿Cómo lo he hecho? Eso me lo explica la hamartiología. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Y por qué estamos viendo esto? Doctrinas fundamentales. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Bueno, realmente lo que vamos a hacer, ¿por qué las estamos nombrando? ¿Por qué las estamos viendo? Porque realmente nos hemos dado cuenta que en Génesis nació todo. Dios hizo Bereshit, eso es principio. O sea, mire, mi hermano Alejandro, muy juicioso, él ya se la sabe, no está mirando en Google, no. Él está haciendo muy bien su tarea, te felicito, mi hermano Alejandro. Yo sé también, muy bien, Cristología, está en la número 2. Número 3, Alejo. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Mi hermano Alejandro, por favor, apresúrate con los dedos. Recuerda que el tiempo de televisión es costoso. Ya, sí, Pues te queda más fácil decirlas así, brother. Dilas así, vamos. Para que vean que no estás usando Google. Démonos cuenta, mis hermanos, que mi hermano Alejandro no utiliza Google. No, jamás. Nunca. De hecho, Ayúdame. no estamos utilizando la plataforma de Google, ni siquiera. Así es. Ok, no, las voy a escribir ahí para que las tengan ahí presentes. Sí, vale, sí, está bien. Entonces yo continúo aquí. Gracias, hermana Angie. Es que me va a traer agüita. ¿Cuál es la definición del pecado? La definición que yo le dé no es importante. Realmente la Biblia es la que nos muestra qué es pecado. Mejor dicho, vamos allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Subrayemos esos versículos, mis hermanos. Como estamos utilizando nuestra Biblia de papel, como la estamos utilizando, entonces lo que debemos hacer nosotros en este momento
es una cosa muy sencilla, mis hermanos. Vamos a ver cuál es la definición de pecado según la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la definición de pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Primera de Juan 3, 4. Nuestro hermano Alejandro sigue escribiendo, él sigue ahí muy pendiente. Estamos viendo el libro de Génesis para aquellos que se conectan hasta ahorita. Estamos enseñando creación, caída, diluvio, torre. Estamos en la doctrina del pecado y estamos definiendo qué es pecado según la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Número 1. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Es la infracción de la ley. Es infringir la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, tenemos la primera. ¿Qué más es? Vamos a Deuteronomio capítulo 9, por favor. Deuteronomio capítulo 9. Y vamos a ver qué más es pecado según la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo nosotros? Definición de pecado. Entonces, la definición de pecado en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 dice así. Deuteronomio 9, 7. ¿Listo? Estamos allí. Entonces dice así. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Dios. La rebelión, mis hermanos. La primera definición que da la Biblia acerca de pecado es transgredir la ley de Dios. La segunda es la rebelión en contra de Dios. Voy a mirar aquí una cita también que tengo en Primera de Juan, que me gustó mucho. Permítame en un segundo. ¿Ya en cuál vas, Alejo? No te vi escribir más. Ya terminé. Dale, voy a ir a Levítico, capítulo 5. Levítico 5, 17. Otra cosa que Dios determina como pecado, lo dice aquí. Mire lo que dice. Leo Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Llevará su propio pecado. Si yo sé personalmente que robar es malo, que mentir es malo, ay, es que yo no sabía, ay, es que no me explicaron, ay, es que a mí no me habían dicho. Realmente la Biblia dice que es culpable. Por eso, mis hermanos, necesitamos conocer esta teología bíblica, que abarca todos los temas. Mi hermano Alejandro, ¿en cuál quedaste? Y eso de Levítico 5:17 lo extiende aún más Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Santiago 4:17 dice así, muy fácil, y ese deberíamos de aprendérnoslo todos. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Sencillo. Ahí no hay nada más que decir, ahí no hay nada más que hacer. Todos heredamos el pecado de Adán y de Eva. Todos lo heredamos, todos lo tenemos ahí. Ahí está, siempre ha estado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Todos somos pecadores.
Ahora, algo que tiene que quedar claro, mis hermanos, y es que todos los pecados delante de Dios son iguales. Todos los pecados son iguales para Dios. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Las consecuencias. Todos los pecados son iguales para Dios. Aquí lo que estamos hablando son las consecuencias. Ejemplo, si una pareja de jóvenes cae en fornicación, su consecuencia va a ser un bebé. Seguramente nacerá sin un padre o sin una madre. Pero si yo digo una mentira blanca para cubrir... No, Blanca no, tú no, Blanquita, pero también... Si yo digo una mentira, por más pequeña que sea, eso desagrada a Dios. Lo que nosotros tenemos que mirar aquí es ¿dónde estás tú? No hemos salido de ahí. Génesis 3:15. Y pondré, Dios fue el que dijo, Él iba a poner enemistad entre ti y la mujer. Él. Y fue Él quien puso el plan de redención para nosotros. Doble imputación, mis hermanos. Todos los pecadores somos iguales. Todos los pecados conducen a la condenación eterna. Una cosa es vida eterna, otra cosa es, muy bien, mis hermanos, viene la justificación, que también nos muestra a nosotros el libro de Génesis. Durante toda la Biblia nos muestra justificación, expiación, nos muestra santificación. Por eso nosotros en la introducción dijimos, es importante tener el concepto bíblico de Dios, no el de un hombre. Nunca el de un hombre. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya sabemos cuáles son las doctrinas fundamentales. Bueno, nuestro hermano Alejandro las ha escrito ahí y una tras una nosotros vamos a irle respondiendo poco a poco. Porque siempre el consejo de Dios tiene que ser enseñado. Mis hermanos, para finalizar, el breve resumen del libro de Génesis puede ser dividido en dos secciones. La historia primitiva, 4 eventos: creación, caída, diluvio, torre, capítulo 1, versículo 11, capítulo 1 al capítulo 11. En Génesis 12 Dios llama a Abraham, Ur de los Caldeos, arribita de donde va a ser el Mundial de Qatar, ojalá se haga. Y la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en este momento, en la mente y en el corazón. Dios creó un universo que era bueno, libre de pecado. Dios creó una humanidad para que tenga una relación personal con Él. Adán y Eva pecaron y esa relación perfecta se separó. Muerte, fue una separación. La maldad se incrementó constantemente en el mundo hasta que solamente quedó una familia en la cual Dios encontró algo bueno. Dios envió un diluvio para acabar con el mal, pero salvó a Noé, pregonero de justicia, lo guardó en un arca. Mis hermanos, precisamente por eso nosotros debemos ser como Noé. Estamos en el mejor lugar del mundo. Hoy un hermano colocaba sobre Isaac Newton, y este varón colocaba que durante una cuarentena, durante un tiempo de guardado, el hombre creó muchas cosas, hizo grandes cosas. Nosotros tenemos el mismo tiempo que él. Nosotros lo tenemos, mis hermanos. Si no leemos en este tiempo un libro, no fue por falta de tiempo, fue por falta de disciplina. Noé estaba en el arca con su familia, junto con los animales en el arca, y mis hermanos, algo hermoso, es que la misma arca que guardó a la mosca, guardó a una jirafa, a un hipopótamo. En la misma arca donde Cristo nos está guardando a nosotros estamos tú y yo. Ahí mismo estamos nosotros. Por eso Dios nuevamente elige a Abraham, por eso Isaac, por eso Jacob.
Muchos temas del Nuevo Testamento tienen sus raíces en el Génesis. Jesucristo, la simiente de la mujer, destruiría el poder de Satanás. Génesis capítulo 3:15. En José, el plan de Dios para el bien de la humanidad a través del sacrificio de su hijo. José fue destinado para hacer el bien, para que su familia no pereciera de hambre. Noé, podemos ver grandes personajes aquí, pero realmente nos interesa una sola historia, y es la de Jesucristo. El tema predominante, mis hermanos, de Génesis es la existencia eterna de Dios y su creación. Mis hermanos, Dios no necesita que nadie lo defienda. ¿Saben? Dios no hace un esfuerzo por autodefender la existencia de Dios. Él simplemente declara que Él es Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Todopoderoso sobre todas las cosas. Tenemos confianza en las verdades de Génesis, a pesar de todo lo que se diga. Pero si nos paramos en Génesis, tenemos nuestras bases fuertes. Mis hermanos, a causa del pecado introducido en el mundo, en la caída, fuimos separados de él. Pero a través de una pequeña nación, Israel, el plan de Dios para la redención de la raza humana fue revelado y puesto a disposición de cada uno de nosotros. Regocijémonos en ese plan. Amemos ese plan. Conozcamos ese plan. Dios te creó a ti y a mí con una sola razón: glorificarle a Él. Podemos confiar en Él. Él está manejando toda nuestra vida. Toda nuestra vida. A Abraham le faltaban hijos. Le dio una promesa. Puede hacer cosas asombrosas. Puede durar el alimento durante un año, dijo Noé. Tú y yo estamos dentro de este plan soberano de Dios. Y dice, y termino con esto, mis hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mis hermanos, en Dios, solamente en Él, tenemos nuestra arca de salvación, nuestra simiente. Ahí está. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Fue largo por el tema de la introducción y del libro. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos viendo el libro de Éxodo. No sin antes decirles, si tienen preguntas, dudas, por favor háganlas. Este es el momento. O sea, la reunión, la de 8 días va a ser más larga que la de hoy. Anulo. No, anulo, no. Lo recibe. No, Lo recibe. no, realmente vamos, el libro de Éxodo realmente tocaba hacer era la introducción de la palabra de Dios, del canon, de todo eso. Toca decirle a la hermana que le pase 4 vasos de agua. Por favor. Un litro. Aquí toca de a litros, muchachos, toca de a litros. Hermano, preguntas, dudas, inquietudes, solicitudes, cambios. Recuerden que está la primera clase virtual, señor, escucho. Sí, John, tú dices que leamos entonces todo el libro de Génesis para el próximo miércoles hacer eso. ¿Es así? Ajá, no. Ya. Ajá, ¿no? No. No, realmente, mi intención con lo del cuestionario y lo del Génesis 1 al 11 era para ponerlos en contexto. Sé que muchos hermanos comenzaron, pero no, ya a partir de hoy comenzamos con Éxodo. Por favor, leamos todo el libro de Éxodo. Tenemos 8 días, creo que tenemos buen tiempo. Si no, pues los horarios
han cambiado, la gente se está acostando más tarde, se está levantando muchísimo más temprano, entonces podemos aprovechar el tiempo. No, mi Marce, comenzamos con Éxodo, si el Señor lo permite, y aún no está aquí. Si llega el rapto, ya saben, vendrá otro maestro o un video en YouTube, algunas cosas solucionamos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo necesito pregunta. Pregunta. Las preguntas que usted envió de Génesis, si quieren las comparto aquí por el link, ahí por los archivos adjuntos, si quieren para que las descarguen. Por supuesto, igual lo que yo les decía, eso fue unas preguntas que yo encontré en la web, no utilizamos Google, esa fue unas preguntas que yo encontré en la web y me parecieron muy curiosas, sobre todo hay una que dice que cuáles fueron las 4 cosas que Dios no creó. Y yo dije, bueno, pues se toca mirar bien. Una preguntita, ¿y el arrebatamiento qué? ¿Qué? Primero los tesalonicenses, Chino, capítulo, mejor dicho, mire, si quiere hablar de arrebatamiento, eso es escatología, ¿cierto, Sabi? Sí. Exacto, eso es escatología. Entonces, Dios nos muestra desde el principio lo que ha de suceder porque esto es una revelación progresiva. Hemos visto la revelación especial, Salmos 19, del 1 al 7, la revelación especial, Salmos 8 en adelante, que es la revelación general, es la creación, la revelación especial es su palabra, y la revelación especialísima, que es Cristo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, como esto es progresivo, Dios nos muestra a nosotros lo que Él hizo antes a lo que hizo ahora. Si me preguntan por el arrebatamiento, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, si no estoy mal, dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado, seremos arrebatados en las nubes y de ahí para allá empieza un tiempo glorioso. No, pero la idea no es que me diga el versículo bíblico, yo lo conozco y todo, 4:17. ¿Cuándo esto va a ser, hermano? Deme una premonición. No, Chino, usted igual que le dirán, no, dice, las sazones, acuérdate de esa palabra, la sazón, a nosotros no es permitido saber las sazones que solamente nuestro Padre que está en los cielos, Chino. Siguiente pregunta. Es que quería cuando no hacen preguntas, oiga, esperen, cuando no hacen preguntas me quedan dos dudas, o quedó bien explicado el tema o no entendieron nada. Quería acorcharlo en un al menos porque ya no puede acorchar en nada, ¿no? No, por el contrario. Mis hermanos, dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a ver Éxodo. Realmente, Sabi, ya que tú dices esa palabra del arrebatamiento, ese es el libro que yo considero que estamos viviendo los creyentes en este momento. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos saliendo para nuestra patria celestial. Y es muy hermoso saber que esta leve tribulación momentánea, Cristo en su eterna gloria, al lado de nosotros, recompensará todo esto. Amén. Es lo único que me da moral para estar aquí adentro en esta arca. Sí, o sea, sí, que sea pronto, hermano. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Cristo ha vencido al mundo. O sea, no nos debemos preocupar. Miren, en el último minuto, en el último momento, en el último tiempo, cuando uno cree que ya no, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Mis hermanos, gracias, dudas, preguntas, inquietudes. Este es el momento. Mi WhatsApp queda abierto para cualquier cosa. El hermano Alejandro va a estar dando las preguntas. Igual para Alejandro, para Javier y para Gloria voy a extender otro cuestionario que es del 12 al 50. No más, oremos para terminar. Uy, por fin, hermano, ya era hora. Tenemos tantas cosas que hacer. Amén. Mis hermanos, miércoles 6:15 va a estar el hermano Alejandro dando el ingreso para empezar 6:30, 6:40. Espero que el predicador de turno, o sea, yo no se vaya a extender hasta las 9 porque el tiempo... Amén. Amén que se extienda o amén que no se extienda. El problema es que no tenga agua para tomar. Bueno, le pido a Dios que sí, Chino. Él se suple fresco.
Él se suple. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Gracias porque, aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Sé propicio a mí, que soy un pecador, Señor. Señor, te doy gracias, porque es tu palabra y nos permites el enorme privilegio, Señor, de abrirla, de escudriñarla. Ahora, Señor, permite que lo que hemos hablado sea vivo y eficaz. Padre, yo te clamo por cada uno de mis hermanos que se encuentran allí en el arca, Señor, para que seas tú, dándoles paz y tranquilidad. También oramos, Señor, por aquellos que tanto lo necesitan. Oramos por los misioneros y los pastores. Oramos por los Estados Unidos, por España, por Italia y por Ecuador, Señor. Gracias, Padre, porque conocemos tu verdad, pues tu palabra es verdad, y nos ordenas orar por cada uno. En Cristo Jesús, amén. Muchachos, Dios los bendiga, Dios los guarde, los amo mucho. Gracias por